Hay una frase del libro El Padrino de Mario Puzo que a mí siempre me llama la atención y la voy a leer para que sea exactamente como lo puso el escritor Puzo. ¿No quieres ser abogado? Los abogados pueden robar más dinero con una cartera que 1 millar de hombres enmascarados con pistolas. ¿Qué le parece? Pero bueno, yo sí puedo decir que llevo 44 años de ejercer la abogacía de manera honesta y técnicamente seria. Precisamente el 3 de mayo de 1979, yo me incorporé en el Colegio de Abogados de Costa Rica, hoy denominado por esta moda tan simpática, Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Dios nos libre que los chancletudos del Frente Amplio le pongan Colegio de Abogadas, Abogados y Abogades de Costa Rica. Para mí, se debería llamar, para que no haya nadie que se sienta excluido, porque la exclusión es más mental que otra cosa, Colegio de la Abogacía de Costa Rica. Pero bueno, ese es otro tema. Para mí fue un momento emocionante. Yo llegué en mi supermoto Yamaha 100 de color rojo con mi casco rojo. Había culminado un gran esfuerzo. En ese momento tenía 3 hijas. Y bueno, las relaciones con mi señora madre, como fueron muchas veces, estaban muy complicadas por su forma de ser. Que Dios la tenga en la gloria. El único que llegó a acompañarme en la graduación, porque en la moto no cabíamos muchos, fue papá, que estaba muy emocionado y después me dio un gran regalo. Me regaló el primer carro que yo tuve como abogado. Oiga, un Jeep Daihatsu color mostaza. Vi a papá hacer el cheque, 67.500 colones, y era de diésel. Ustedes no se imaginan lo que fue ese regalo para mí. Tengo que contar también que la carrera fue muy dura y que yo me la costeé trabajando. Pero bueno, al final mi tata tenía esos momentos sorpresivos y cariñosos, de quien he aprendido tanto, y gracias a las enseñanzas de él, he logrado soportar a un hermano, Caín, que me ha perseguido durante 17 años. Digamos que hermano biológico, pero bueno. ¿Qué sentí yo cuando recibí mi diploma y mi título de abogado? Carnet número 1980. Vea qué curioso. Antes de que yo recibiera mi diploma, estaba mi compañero de carrera, La Fuente, que tiene la coincidencia del carnet 1979 en el año 1979. Pero si uno saca la cuenta, en esos años, en los 70s, se graduaban 50 abogados al año. Es más, en aquel grupo nos debemos haber graduado, no sé, 15, 20 lo más, tal vez 100 al año. Ahora somos 33.000 abogados, abogadas y seguro abogades registrados. Ajá, 16 veces más en 44 años por cada abogado que había en el 79, ahora hay 16 y pico. Pero bueno, pasaron muchas cosas. ¿Qué me iba a imaginar yo montándome a mi moto, sonó redundante, manejando mi Yamaha 100 para ir a cenar con papá
un canelone alpino en el restaurante alpino frente a la corte, que 21 años después yo iba a ser el presidente del Colegio de Abogados y que me tocaría enfrentar uno de los hechos de corrupción académica más grandes que ha vivido la enseñanza del derecho en Costa Rica. Ahí empezaba, en el 79, mi andadura jurídica. Eso fue en mayo. En aquel tiempo estudiábamos derecho y también notariado. Así es que primero nos incorporábamos como abogados, hacíamos ciertos trámites y la misma Universidad de Costa Rica nos daba el título de notario público en octubre del 79. Ese título se llevaba a la Corte Suprema de Justicia y se registraba. Era un título gigantesco, como 4 veces los títulos de abogado que nos daba la Universidad de Costa Rica, con el que se iba al colegio, título de licenciado en Derecho, ese es el grado académico con el que íbamos al Colegio de Abogados, con una certificación de limpios antecedentes expedida por el Registro Judicial de Delincuentes. Nos fijaban fecha de graduación, nos asignaban el número de carnet y nos daban el diploma, ambos conservo todavía, por supuesto. Había que llevar una foto tamaño pasaporte, era un cartoncito, se la pegaban ahí en algún lugar, le emplastificaban el carnet para sacarle el jugo. Bueno, ahora son toda una tarjeta, lo más bonita. Sin embargo, lo echaron a perder porque cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados, en la parte de atrás se imprimía un mural hermosísimo de Valverde sobre la justicia que está en el salón de expresidentes o fundadores. Creo que ahora hasta le pusieron el nombre de un magistrado que murió, Burgos. Pero bueno, allí tenía en ese momento yo un amigo abogado que me prestaba el protocolo y me autenticaba mis escritos, porque los estudiantes de derecho pues vamos aprendiendo a hacer las cosas, pero no podemos ejercer obviamente porque no nos hemos incorporado. Pero si hay un colega con el que uno trabaja o es asistente, o en el caso mío, él tenía la oficina aquí en San José y yo en Cartago, pues él me autenticaba algunos pleitillos que yo llevaba, revisaba, le informaba y me prestaba el protocolo y íbamos a medias con los honorarios. Pues eso era una forma de ganarme yo la vida de manera, digamos, más tranquila que siendo chofer y mandadero como empecé mi carrera. Este abogado, a quien recuerdo con mucho cariño, era el esposo de mi primita Marcela Campabadal Castro y llamóse Eugenio Jiménez Bolio. Partió de este mundo muy joven. Su papá también fue otro de mis grandes maestros de derecho electoral, don Eugenio Jiménez Sancho. Lo sobreviven un hermano que se llama Carlos Jiménez Bolio. Con Eugenio aprendí muchísimo. Realmente mi gran praxis notarial fue con Eugenio Jiménez, que tenía la oficina frente a la esquina noreste del Parque Nacional. Bueno, pasé algunos años en la ciudad de Cartago, donde la cosa era muy complicada porque habían 3 o 4 bufetes que tenían todo controlado. Por supuesto, eran gente muy honorable, eran notarios de los bancos, notarios de todo el pueblo. Don Álvaro Torres lo recuerdo porque era un hombre de avanzada tecnológica, igual que don Jorge Solano, otro caballero. Don Jorge y don Álvaro tenían el último modelo de las máquinas de escribir en los años 80, que eran, digamos, el preludio de las computadoras. Eran máquinas con memoria donde ellos iban programando, digamos que los modelos de algunas escrituras y después lo iban rellenando.
pero no era como que rellenaban ahora en procesador de texto, sino que le ponían un número del modelo. Iban a hacer una compraventa con hipoteca. Entonces, lo único que tenían que escribir era, digamos, el nombre del vendedor, el nombre del comprador, los datos de la hipoteca, los datos de la finca, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para entonces se empezó a permitir el uso de protocolos de hojas sueltas. Yo hice 7 protocolos, pero a puño y letra, eran tomos de 100 folios. Recuerdo que un compañero de la facultad, al que le decíamos Cocorocó, era medio tortero, y vean lo que hizo. Fue y se compró 50 papeles de oficio de 15 céntimos, que eran unas hojas dobles con 30 líneas de cada uno de sus lados, 4 caras, donde los notarios hacían los testimonios de las escrituras. Aquello muy elegante, había un procedimiento, tenía una casilla donde se decían las partes, el partido, la fecha, el resumen, y después empezaba: número 1, ante mí Juan Diego Castro Fernández, notario público de la ciudad de Cartago, comparece don fulano y ra. Al final de la escritura se transcribían las firmas, del testimonio se transcribían las firmas y decía: pido la presente como un primer testimonio a las tales y tales horas, El notariado es lindísimo, pero bueno. Ellos empezaron con estas máquinas. Después se fue modificando todo el ejercicio del notariado, precisamente hasta que en el año 1996-97, siendo vuestro servidor ministro de Justicia y presidente de la Junta Administradora del Registro Nacional, promovimos el nuevo Código Notarial, que todavía hay que hacerle algunos ajustes. En ese año, en el Ministerio de Justicia y en el Registro Nacional, logramos parar cualquier cantidad de chorizos y destituir a un director tequioso que hubo en el registro, y él y su hermano, muy chineados por alguien muy influyente en el Partido Unidad, tardaron 8 años pagándole el sueldo corrido para poder lograr que quedara firme la destitución. Aprendí tantísimo en esos primeros años de mi ejercicio en Cartago, hasta que en el 93-94 hice mi posgrado y me decidí a poner mi bufete solamente en San José. En el 92 y 93 trabajaba medio tiempo en San José y medio tiempo en Cartago, y yo cerré Cartago y me vine para la avenida 8, calles 11 y 13, ahí por donde estaba el parqueo musical. Ahora en esa casita, que era un apartamento de Sonia Reyes, funciona la librería de libros antiguos, de libros usados. Hace algunos meses fui y todavía tiene el mismo color de las paredes cuando yo salí de ahí en el 88. Conocí muchos jueces, conocí muchos fiscales. Recuerdo jueces de aquella época, de mis primeros pasos en el litigio, como don César Solano Cibaja, un hombre cultísimo. Vivía a 100 metros al sur de la corte, en una casa muy linda en Cartago. Pero el juzgado segundo civil, antes del edificio de los tribunales de Cartago, que se construyó en la Plaza de la Soledad, donde llegaban los circos y habían turnos cuando yo estaba en escuela. A veces he ido a algunos juicios, hace años no siento eso, en donde yo no sé por qué había como un déjà vu, y yo decía, claro, yo he estado en este circo, yo he estado en este circo, como por ejemplo el circo que montó Toño Álvarez con Eric Ramos,
con Federico Campos y por supuesto con mi enemigo acérrimo, nada más y nada menos que Víctor Ternera. Pero bueno, esas son anécdotas, eso lo va curtiendo a uno, eso le va dejando a uno medallas y también surcidos en la toga del litigio valiente y del litigio ético. Don César Solano, una vez, cuando el juzgado segundo civil estaba al costado oeste del Parque Cartago, y recuerdo los nombres de los funcionarios. El notificador se llamaba Saúl, los escribientes eran Mario y Pipo. Y entonces había otro abogado que era tocayo del juez César Solano Cibaja, llamóse don César Solano Campos, que tenía el bufete a la vuelta del juzgado civil, o sea, a la par de la antigua farmacia Piri de Cartago, 50 metros al sur de la Biblioteca Pública de Cartago, Mario Sancho, y 25 al norte y 50 al este del Club Social de Cartago. Don César Solano Campos, que era todo un caballero, como el juez, eran abogados de sombrero, de chaleco, vestidos como juristas. Pero don César siempre pasaba a tirarse un copetín al club social. La gente no sabía que habían dos César Solano. César Solano, el juez segundo civil y de trabajo de Cartago, y César Solano Campos, el abogado y notario, que los separaba a la vuelta a la cuadra y que por supuesto se llevaban bien. Un buen día, el licenciado Solano Campos, carboneado por algunos contertulios y compañeros del Club Social de Cartago, cuando él les cuenta que la gente le llega a reclamar a él algún fallo adverso porque creen que es el juez, y le dicen, hey, ¿por qué no mandas un telegrama a la corte pidiendo que cambien a ese juez que se llama como vos o que le cambien el nombre? Y ahí don César Solano Campos, que también era medio vacilador, va y pone el telegrama y se va para la corte. Cuando la inspección judicial le notifica al juez César Solano Cibaja que hay un colega de Cartago que está pidiendo que lo cambien o que se cambie el nombre. Y el juez Solano Cibaja se puso como un cachiflín, como que lo estuviera viendo hoy. Vea, de eso hace por lo menos 43, 42 años. Bueno, empezaba yo derecho. Se mandó a comprar una cartulina y unos chinches y un marcador. Y don César, el juez, tenía una letra preciosa. Entonces pone en el cartel: no es lo mismo 12 millones que 12 millones. No es lo mismo que Medicis Catalina que Catalina de Médicis. Y también no es lo mismo licenciado César Augusto Solano Cibaja, juez, que el licenciado César Solano Campos, abogado y notario, y lo pegó con dos chinches. Fue tal el vacilón que la gente de Cartago entraba a ver el rótulo ahí detrás del mostrador. Hasta que César Solano, el abogado, mandó una carta a la inspección judicial pidiendo perdón y solicitando que archivaran su queja. Bueno, ese tipo de anécdotas tan chistosas, tan creativas, pues no se repiten. Después les contaré otras anécdotas con jueces de Cartago y con juezas y juezas de San José. Ahora hemos caído en juicios aburridos, complicados y a veces irrespetuosos, cosa que no se vale. A lo largo de 4 decenios y medio, lo único que yo puedo decir es que escogí la mejor profesión, que me apasiona ejercerla y que todavía me queda
fuerza y ganas para seguir litigando. Por supuesto, manteniendo una línea recta a nivel ético, una línea recta a nivel técnico y enfrentando a los sinvergüenzas y los canallas que usan togas dentro y fuera de la administración de justicia. Yo creo que la abogacía debe seguirse purificando, que hay que hacer algunos ajustes para mejorar la enseñanza del derecho en 25 o 28 escuelas que dan derecho. Como decía un amigo mío, muy querido y muy sabio, don Werner Osebach, me dice, pues que hay carreras que solo lo que ocupan es una pizarra y tiza como derecho. ¿Por qué aquí las universidades todas dan derecho? Y porque eso es lo que ocupan, pizarra y tiza. ¿Por qué no dan ingenierías? ¿Por qué no dan carreras científicas? Porque tienen que invertir en laboratorios, en equipos, en cosas muy caras. Bueno, eso también tiene que ver. ¿Cuántos abogados tenemos por habitantes? Es para hacer los números. Hágalos usted, saque la calculadora y divida 5 millones entre 33.000. Compárelo con otros países y nosotros también en eso estamos en las grandes ligas. Hoy por hoy hay que tener claro que hay colegas que no están capacitados, que además son muy atrevidos y se deciden a atender casos para los que no tienen ni experiencia ni conocimiento. Eso es exactamente lo que dejó la gestión de José Manuel Arroyo como vicepresidente del Colegio de Abogados, cuando anuló y no permitió que continuaran 600 juicios de lesividad donde íbamos a anular los títulos de los graduados en la Universidad San Juan de la Cruz que habían obtenido su licenciatura entre 14 meses y 3 años de estudios. Ese señor, así se lo digo, José Manuel Arroyo y Manuel Amador, para congraciarse con un sector muy particular, les perdonaron que se anularan sus títulos. Ahí empezó el desmadre. Ahí empezó el desmadre de la educación del derecho. Afortunadamente, Gary Amador y sus colegas, que han hecho grandes avances en el Colegio de Abogados, lograron que se aprobara el examen de incorporación en el colegio. Y allí queda demostrado, un día sí y otro día también, el bajo nivel de la calidad de la enseñanza del derecho. Ahora que el país reclama abogados como los que soñó von Kirchmann en el siglo XIX, que sean críticos del derecho, que propongan reformas al ordenamiento jurídico, son muy pocos, son muy pocos. Sin embargo, la abogacía sigue siendo la mejor profesión del mundo.